Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Una apuesta inolvidable. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de The Orange Spark. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 18. Fuerzas elementales. Menos 14 meses antes de regresar a la Villa de la Hoja, Naruto estaba al descubierto. Vulnerable, visiblemente nervioso. La idea de que pudieran atacar en cualquier momento le hacía contener la respiración. Ya había estado en esta situación muchas veces. Simplemente disfrutaban haciéndolo esperar. Sí, eso era. Luego, cuando finalmente bajaba la guardia, atacaban. Esta vez no. Estaba preparado para ello. Había un ligero movimiento en su periferia, casi imperceptible. Sin embargo, para él, era tan claro como el agua. La realidad a su alrededor, apenas un poquito, comenzó a transformarse en algo nuevo. Se sentía como si Naruto estuviera en una dimensión alternativa, una casi idéntica a la suya, pero singularmente diferente al mismo tiempo. Todo parecía igual a través de sus ojos, pero sus sentidos restantes le gritaban que algo no andaba bien. Era la única forma en que podía describirlo. Esta sensación era tan extraña. El rubio creía que nunca se acostumbraría. Cómo despreciaba ser atrapado en un genjutsu. Lo vi aquella vez. Gritó, avisando a sus adversarios de que no volvería a caer en esas ilusiones. No hubo respuesta a su declaración. Solo se oía el silbido de la ligera brisa que soplaba por las montañas. Parpadeó y, en un instante, su entorno cambió. Ahora, cuánto deseaba seguir conteniendo la respiración. Atrás quedaron los hermosos bosques del monte Myoboku. Ahora solo quedaban las oscuras y sofocantes aguas del gran océano. Aunque era una ilusión, sabía que era imposible respirar el aire que su cuerpo ansiaba, o su cerebro probablemente pensaría que se estaba ahogando. Para su fastidio, sus pulmones ya empezaban a arder por el oxígeno necesario. Intentar nadar hacia la superficie sería inútil, ya lo sabía muy bien. Por muy lejos que nadara, nunca había una superficie a la que llegar. Ese era el propósito de este genjutsu. En todo caso, agotaría sus reservas de energía restantes, llevándolo a un estado de privación de oxígeno. En cambio, el rubio hizo justo lo contrario de lo que uno haría en una situación real como esta. El cuerpo del genin se quedó completamente inmóvil. No se movió ni un músculo. Esto no solo lo tranquilizó y le hizo desconectar de lo que sus sentidos consideraban amenazas reales para su vida, sino que también le permitió empezar a reunir el chakra que necesitaba. En su interior, se arremolinaba una vorágine de energía pura y poderosa. Sin guía ni enfoque, era inútil. Sin embargo, si se le enseñaba a dirigir su flujo adecuadamente, no había prácticamente nada que no pudiera hacer. De repente, con una fuerza que destilaba determinación, Naruto juntó las manos. Con un rugido potente, aunque gorgoteante, liberó la enorme cantidad de chakra que había estado preparando. Los efectos fueron instantáneos. Como si hubiera golpeado un espejo, el mundo artificial que se había formado a su alrededor se desmoronaba lentamente, rompiéndose en diminutos e insalvables pedazos. Las profundidades del océano habían desaparecido. De vuelta estaba el terreno mucho más accesible del monte Myoboku. Jadeó Naruto por el esfuerzo. ¿Eso es todo, jefa, señora? Una sonrisa arrogante adornó sus labios al ver aparecer a sus tres profesores. Ellos también sonreían de la misma manera. ¿Oyes eso, ma? Naruto por fin gana una ronda y ya está presumiendo. Y después de todas esas veces, nos apiadamos de él y rompimos el genjutsu nosotros mismos, bromeó la vieja rana. Me parece que no deberíamos ser tan indulgentes con él la próxima vez, añadió Ma con su propia sonrisa traviesa. ¿Qué opinas, Jiraiya? Preguntó, mirando por encima del hombro al sonriente sabio. Sin embargo, su sonrisa era ligeramente diferente a la de los dos sapos. Mientras se divertían bromeando con el rubio, los ojos del Sannin delataban una pizca de admiración por su alumno. Desde la perspectiva del Sannin, estos últimos 4 meses habían volado.
la mayor parte del tiempo se dedicó a fortalecer y perfeccionar las habilidades que el chico ya había estado desarrollando, además de incorporar algunas habilidades y técnicas nuevas que podían aprenderse de forma complementaria. El entrenamiento de Taijutsu de Naruto se ha centrado principalmente en la coordinación de clones y las maniobras evasivas. Había estado aprendiendo a usar sus clones para crear aberturas en las defensas de su enemigo y aprovecharlas para usar sus golpes potenciados por chakra e infligir un daño devastador. Jiraiya también se enfatizó en enseñarle a usar sus clones de sombra de forma más eficiente. Antes, tenía una inclinación por crear hordas masivas de clones y lanzarlas contra su objetivo sin ningún tipo de estructura, estrategia o propósito, con la esperanza de abrumarlos simplemente con su gran número. No solo los resultados eran mixtos, sino que la cantidad de chakra que gastaba mataría al Jonin promedio 2 veces, al menos. Un mal hábito como ese podía ser fatal al enfrentarse a los de Akatsuki, donde cada gramo de chakra debía asignarse con cuidado y tácticamente para asegurar la mayor probabilidad de victoria. En cuanto a la fuerza y velocidad del genin, el sabio decidió que era mejor limitar el tiempo que su estudiante usaba las pesas de chakra. El progreso en ese aspecto había sido fantástico, pero a la edad del chico, su uso continuo podría empezar a tener consecuencias negativas si se usaba imprudentemente. Lo último que Jiraiya quería era dañar el sistema musculoesquelético de un chico en crecimiento. Naruto lo mataría si se quedaba corto de estatura el resto de su vida. Usarían las pesas para ayudarle a mantener sus niveles actuales de velocidad y fuerza, pero el uso prolongado había terminado por ahora. Eso los llevó a su situación actual. Genjutsu. Más específicamente, cómo liberarse del dominio del genjutsu. Ahora bien, si había un campo de las técnicas ninja en el que Jiraiya carecía, era en las artes ilusorias. Y él lo sabía. Además, sabía que su estudiante también era inepto por naturaleza. El sabio podría seguir explicando la teoría de cómo liberarse de las artes ilusorias, pero eso por sí solo no le serviría de mucho. Así que, como no podía hacerlo él mismo, pensó que lo mejor sería dejar las riendas en manos de 2 de los mejores practicantes de genjutsu que conocía. Señor Fukasaku y señora Shima. Gracias a sus asombrosos talentos, el genin no solo pudo comprender la teoría detrás de la liberación del genjutsu, sino que también pudo aplicar ese nuevo conocimiento, detectar las señales de su presencia y adquirir experiencia disipando ilusiones de alto nivel, todo al mismo tiempo. Esto era algo que Jiraiya no podría emular sin su ayuda. Y vaya si Jiraiya se alegró de que dedicaran tanto tiempo a esta parte del entrenamiento del rubio. Porque cuando dijo que el chico había sido inepto al principio, se quedó corto. Claro, los sapos no se lo estaban tomando con calma, pero alguien como Itachi tampoco. Necesitaban presionarlo al máximo porque no tenían el tiempo necesario para ir con calma. Es decir, no con todo lo que el sabio aún quería enseñarle. No te preocupes, ese mocoso tiene esa costumbre. Jiraiya lo despidió con un gesto. No dice ni una palabra cuando falla 50 veces seguidas, pero en cuanto hace algo bien, te lo hará saber. Fukasaku soltó una risita ante las travesuras del niño. Me recuerda a otro alborotador engreído que entrenaba aquí, dijo con voz juguetona, mirando a Jiraiya. En fin, volviendo su atención a su actual estudiante. Has progresado mucho. Ese genjutsu que te hicimos Mai y yo no fue nada fácil. Siendo sincero, no esperaba que lo aprendieras tan rápido, Naruto chico. Naruto asintió, aparentemente entendiendo por qué su maestro pensaba eso. Sé a qué te refieres. Por mucho que lo intente, no logro realizar ningún genjutsu. Simplemente no tiene sentido para mí. Sin embargo, romperlo es mucho más sencillo. Aunque creo que lo más difícil es darme cuenta de cuando estoy atrapado en uno. Creo que también estoy empezando a dominarlo. Lo eres. Shima confirmó en voz alta, pero sin groserías. No todos tienen afinidad con el genjutsu, como el chico Jiraiya. Es pésimo. Esa ligera indirecta provocó una mueca de desprecio del sapo, pero eso no disuadió al viejo sapo. Sin embargo, parece ser muy bueno disipándolos gracias a la cantidad de chakra que liberas. Esa oleada de energía es clave para interrumpir el flujo. Recuérdalo. Lo haré. Naruto sonrió, haciendo una reverencia respetuosa a sus maestros. Gracias, maestros. Fukasaku ignoró las formalidades. Vamos, Naruto chico, nos conoces desde hace mucho. Deja ya las formalidades. Estaremos encantados de ayudarte. Siempre que lo necesites, ahí estaremos.
Los dos sabios del monte Myoboku, con el entrenamiento terminado, estamos a punto de volver a casa. Mamá necesitaba empezar a preparar la cena, y a papá le empezaba a doler la espalda de tanto moverse. Fue entonces cuando Fukasaku recordó algo. Ah, ¿y el chico Naruto? No te olvides de mañana por la noche, dijo el sapo verde con vaguedad, siguiendo a su esposa, que ya había empezado a caminar de regreso. Oh, sí, señor. Gritó el rubio mientras las dos pequeñas figuras desaparecían en el denso bosque. Ahora el Sannin estaba interesado. ¿También entrenas en tu tiempo libre? Preguntó con curiosidad. Que él supiera, fuera de su entrenamiento de genjutsu, los sapos tenían muy poca participación en el desarrollo de los genin. No, no es entrenamiento, explicó Naruto, levantando los brazos tras la cabeza. El jefe y yo hemos estado meditando estas últimas semanas. Dice que es bueno para controlar mis emociones en una pelea. Ah, ¿es cierto? Dijo el sabio con un deje de irritación en la voz. Esa vieja rana astuta, pensó. Jiraiya no estaba enojado con Pa, porque sus intenciones eran buenas y comprensibles. Y, sinceramente, el sabio sapo esperaba esto de su antiguo maestro. Si bien había rechazado cualquier entrenamiento de Senjutsu mientras Naruto seguía desarrollándose, la meditación y el arte de permanecer quieto no eran precisamente cosas exclusivas del entrenamiento de sabio. Tenían muchos otros usos, tal como Fukasaku le había dicho a Naruto. Ayudarían al chico a calmarse, le facilitarían controlar sus emociones y le darían una ventaja para cuando entrenara para ser sabio más adelante. Su padrino temía que la intensidad del entrenamiento de sabio dañara la salud mental del niño, pero la meditación por sí sola solo podía tener un efecto positivo. Cuanto más lo pensaba, más cómodo estaba con ello. Sí. De hecho, me gusta bastante, dijo Naruto, extendiendo los brazos. Me ayuda a desconectar y a despejar la mente hasta el punto de no pensar en nada. Cualquier cosa, y quería decir cualquier cosa, que le permitiera distraerse un rato era una bendición. No se lo diría a Jiraiya, pero le daba pavor cualquier momento del día en que no estuviera entrenando o leyendo Fuinjutsu. Porque, si no estaba haciendo algo que lo distrajera o le interesara, sus pensamientos se desviaban a lugares donde no debían ir. No le hacía bien, y lo sabía. Sin embargo, con la meditación, podía encontrar tiempo para relajarse fuera del entrenamiento o los estudios. Era liberador. Ni en sus sueños más locos imaginó que disfrutaría de estar completamente quieto por un tiempo prolongado, pero tampoco pensó que disfrutaría escribiendo, y mira cómo resultó. Aunque Fukasaku le explicó los pasos para meditar correctamente, lo hacía en su tiempo libre. Incluso le ayudaba a dormir cuando tenía dificultades. Jiraiya sonrió, feliz de que la idea de Pa pareciera ayudar a su ahijado en más de un sentido. Pero ahora era hora de volver al asunto. Bueno, voy a necesitar toda su atención ahora mismo, porque hoy vamos a empezar algo nuevo. Naruto arqueó una ceja, pero por lo demás no reaccionó mucho. Hacía tiempo que no empezaban algo nuevo. Estos últimos meses, la palabra que Jiraiya repetía una y otra vez era perfección. Forma perfecta, concentración perfecta, ritmo perfecto, trabajo en equipo perfecto. Ningún movimiento desperdiciado. La cantidad de repeticiones que había soportado, aunque eran invaluables para él, lo estaba agotando. Ahora, sentía una nueva emoción que lo inundaba. La perspectiva de aprender algo desconocido, absorber aún más conocimiento que pudiera usar para fortalecerse. Era una sensación indescriptible que nunca se cansaría. Entonces, ¿qué pasa? Preguntó el rubio tras un breve silencio. Su tono no delataba su emoción. Toma, dijo el sabio simplemente, sosteniendo algo en su mano para que su estudiante lo tomara. Naruto lo tomó, lo examinó y frunció el ceño levemente. ¿Un trozo de papel? Preguntó con cara seria. ¿Se estaba metiendo con él? Jiraiya sonrió con picardía ante la mirada incrédula de su hijo. No es cualquier papel. Sacó otro trozo del papel de aspecto normal. Esto es papel tornasol. ¿Papel tornasol? El genin dio vueltas a la hoja, examinándola por completo con la esperanza de descubrir los secretos que la hacían tan especial. Aún así, parecía papel normal. Bueno, ¿qué tiene de especial? Bueno, ¿qué tal una demostración? Preguntó Jiraiya retóricamente, inyectando un poco de su chakra en el papel especial. Para confusión de Naruto, el papel se incendió repentina y rápidamente, consumiéndolo en cuestión de segundos. Mirando fijamente su propio papel, se preguntó lo único que tenía en mente. ¿Es altamente inflamable?
No, respondió Jiraiya sin humor, resistiendo el impulso de golpearse la frente con la palma de la mano. Ese papel que tienes en las manos está hecho de un árbol especial que crece al alimentarse de chakra. Por eso, reacciona al chakra de una manera especial y puede indicarle a una persona su afinidad elemental. Ahora, el niño miraba asombrado el papel, que parecía sencillo. ¡Guau! ¿En serio? ¿Este papel puede decirme qué afinidad tengo? Repitió sin comprender. Jiraiya asintió. Como sabes, mi elemento principal es el fuego. Por eso el papel se encendió. De igual manera, si tu naturaleza es agua, el papel se satura de agua. Si es tierra, se deshace en polvo. Si es un rayo, se arruga. Y si es viento, se parte por la mitad. Señaló el papel en la mano del genin. Inténtalo. Solo tienes que inyectarle chakra. De acuerdo, por alguna razón, el chico dudaba un poco en saber cuál era su elemento. ¿Y si le tocaba uno malo? ¿Acaso existía algún elemento considerado malo? Contuvo la respiración, resignándose a su destino. En fin. Lo que sea, será. Roturá ese sonido ondeó delicadamente en el viento mientras el niño miraba hacia abajo, buscando la respuesta a su ansiosamente buscada pregunta. Viento. Dijo Naruto al ver que el papel que tenía en la mano se partía en dos. Tras pensarlo, miró a su mentor para pedirle su opinión. ¿Es bueno el viento? Gruñó Jiraiya, llevándose la mano a la barbilla. Qué interesante. El viento no es muy común en el país del fuego. De acuerdo, pero ¿está bueno? Preguntó Naruto de nuevo, un poco molesto porque ignoraban su pregunta. Era una pregunta importante. No le importaba si era raro o no, eso no le decía nada. No hay afinidad mala. Cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades. También depende en gran medida del oponente al que te enfrentes y del tipo de luchador que seas. Por ejemplo, el viento es fuerte contra el rayo, pero también débil contra el fuego. Cada elemento tiene otro elemento contra el que es fuerte y otro al que es débil. Aunque, en tu caso particular, se quitó la mano de la barbilla, con los brazos colgando libremente alrededor de las caderas, y sonrió. El viento es, en realidad, un elemento extremadamente versátil. Es ideal para la batalla, pero también se puede usar con eficacia a casi todas las distancias, tanto para ataque como para defensa. Con tu ingenio, creo que es el elemento perfecto para ti, Naruto. De acuerdo. Comenzó Naruto con tono mesurado, sin dejar de mirar el papel partido en su mano. Claro, eran buenas noticias, pero estaba haciendo todo lo posible por controlar sus expectativas. Supongo que sería demasiado fácil que aprendiera jutsus geniales desde el primer día, ¿no? Jiraiya casi no pudo contener la risa al ver la mirada del chico. Llevaban un tiempo entrenando juntos, lo que significaba que Naruto estaba familiarizado con los procesos del sabio. Nunca se lanzaban directamente a las partes geniales del entrenamiento, como le gustaba llamarlo al rubio. Si había algo que el Sannin le había estado inculcando desde el principio, era que no se pueden ignorar los fundamentos. Es la base de todo nuestro conocimiento, y sin ella, como una casa sin cimientos, se derrumbará más pronto que tarde. Al rubio, hiperactivo y con poca capacidad de atención, le costó acostumbrarse, pero en el fondo sabía que era el enfoque correcto. No solo eso, sino que le resultaba más fácil que antes. El sabio negó con la cabeza. ¿Recuerdas lo que te conté sobre el Rasengan? El rubio, sorprendido por la pregunta, adoptó una mirada pensativa mientras reflexionaba sobre sus conversaciones pasadas. Recordaba. ¿Cómo podría olvidarlo? La pregunta provocó exactamente la reacción que Jiraiya esperaba. La mirada insegura y distante del chico fue reemplazada por una de férrea determinación. Una mirada extraordinariamente similar a la de su padre, el cuarto Hokage, Minato Namikaze. Hablando de, sí, lo recuerdo. Inconscientemente, apretó los puños con fuerza. El objetivo es combinar mi viento con el Rasengan para crear una técnica completamente nueva, algo que ni siquiera el cuarto podría hacer. ¿Y eso qué significa exactamente? Eso significa que no hay atajos, tengo que empezar desde el principio y darlo todo. Jiraiya sonrió con suficiencia. Bien. Ahora, ¿qué tal si empezamos? Naruto se tambaleó hacia atrás, el cansancio se apoderó de él mientras su cuerpo le rogaba que se sentara y descansara. Se negó, decidido a continuar hasta que no pudiera más. El sudor le corría por la cara tras horas de darlo todo. Él y sus 5 clones estaban agotados. El rubio ni siquiera recordaba la última vez que había usado tanto chakra durante una sesión de entrenamiento. ¿Te preguntas qué fue lo que mermó tanto a los Uzumaki? Esta maldita hoja.
gruñó el genin, clavando la mirada en el trozo de verdor casi intacto que descansaba delicadamente en su palma. Quizás si lo miraba con suficiente intensidad, bastaría para cortarlo. Para su entrenamiento, Jiraiya le había ordenado que usara su chakra para cortar la hoja. Aunque al principio el rubio no entendía bien qué significaba eso, su mentor se lo explicó lo mejor que pudo. El objetivo es tomar tu chakra y, casi como si estuvieras afilando un cuchillo, moldearlo dentro de tu cuerpo hasta que esté extremadamente afilado. Luego, cuando sientas que lo tienes, libéralo con fuerza, pero de forma controlada. El Uzumaki se estaba dando cuenta, a las malas, de que, aunque sonaba fácil según la explicación de su sensei, hacer lo que decía era completamente diferente. Tras horas intentando cortar su hoja, esta apenas mostraba señales de haber sido atacada. Tenía una pequeña muesca en la esquina superior izquierda, pero el genin ni siquiera estaba seguro de si era suya o no. Una vez más, pensó, recuperando la concentración. Respiró hondo y comenzó a reunir de nuevo esa energía arremolinada en su interior. Con la hoja firmemente agarrada entre las manos, empezó a extraer chakra. El objetivo era usar su afinidad con el viento para alterar el estado de su chakra. Técnicamente, cambiar la forma del chakra podía usarse para agudizarlo, pero este proceso era muy diferente. Su chakra necesitaba ser más que agudizado. Necesitaba ser alterado hasta el punto de convertirse en viento. Para facilitar el proceso, imaginó una ráfaga de viento fuerte y cortante que te heriría la cara al pasar. Bueno, eso, pero 1000 veces más fuerte. Mientras visualizaba esto, empezó a sentir que se formaba algo ligeramente diferente a todo lo que había moldeado durante todo el día. Sin embargo, no quería apresurarse. Naruto seguía imaginando un viento cortante, el afilamiento de un kunai contra una piedra de afilar y cualquier otra cosa con un filo afilado que se le ocurriera. Lentamente, todo encajaba. ¡Ja! De repente, y con toda la fuerza que pudo reunir, Naruto y sus clones dejaron que su chakra afilado explotara fuera de su cuerpo, a través de sus manos, y hacia el objetivo. La molesta hoja que no lo dejaba en paz. ¡Ja! Eso tuvo que haber sido. Respirando agitadamente por el esfuerzo, el rubio separó las manos temblorosamente para ver su obra. Su rostro se ensombreció, luego se levantó, y luego se retorció en una mueca insegura. Aunque la hoja parecía casi igual que antes, ahora también tenía un pequeño corte en la esquina superior derecha. Eso significa que lo hizo él. Bueno, más o menos, ¿no? Era mejor que todo lo anterior, sin duda. Jiraiya miró por encima del hombro, notando la expresión en el rostro de su alumno. Vamos, chico. Sé que no parece mucho, pero manipular la naturaleza es una de las cosas más difíciles que puedes hacer. Esto va a llevar mucho tiempo, así que no te desanimes. Naruto, con los ojos cerrados, respiró hondo, dispersando a sus clones con 5 suaves puffs. Silenciosamente, permitió que su conocimiento se mezclara con el suyo, analizando y almacenando todo lo que consideraba relevante para su entrenamiento. Entrenando durante tanto tiempo con solo 5 clones, ordenar y organizar la información que le transmitían se convirtió en algo casi natural. Una vez satisfecho de haber retenido todo lo necesario, abrió los ojos de nuevo. Lo sé, dijo Naruto, apretando y aflojando las manos. Veo que esto no va a ser fácil, pero para eso me apunté, sensei. Jiraiya sonrió con sorna, orgulloso de la actitud y comprensión de su protegido. Bien, ¿por qué no lo intentas una vez más usando toda la experiencia que obtuviste de tus clones? Bien. Agacharse, esquivar, bloquear, esquivar. El sabio hacía todo lo posible por esquivar la embestida de su alumno. Normalmente, el estilo de combate del genin consistía en contragolpear defensivamente. Esto significaba que solo aceleraba el ritmo cuando era necesario. Sin embargo, su entrenamiento con sus clones cambió ligeramente eso. Ahora, el chico podía ser pasivo y agresivo a la vez. Sin riesgo de lesión, podía enviar a sus clones para ejercer una presión abrumadora sobre su oponente. Esta presión los hacía cometer un error, y entonces el chico real se abalanzaba sobre él e infligía daño. Jiraiya levantó su protector de brazo en el momento justo y desvió un gancho de derecha hacia un lado, sin hacerle daño. Agarrando la manga del doble, plantó el pie en el suelo y giró el cuerpo. Aprovechando ese impulso, Jiraiya lanzó la finta a otro clon. Para su consternación y ligera sorpresa, el receptor atrapó a su hermano, y su suave toque impidió que ninguno de los dos se dispersara. El sabio no tuvo tiempo de impresionarse. Esquivando una patada alta de otro clon, Jiraiya intentó barrer las piernas de su oponente.
Antes de que pudiera hacerlo, un cuarto Naruto se abalanzó sobre él, con la intención de golpear la rodilla del Sannin. Jiraiya, aún agachado, no tuvo más remedio que saltar hacia arriba. Esto era diferente a antes. Con sus clones más coordinados entre sí, un equipo pequeño, en lugar de una horda masiva, era capaz de interrumpir el avance de su adversario. Me atrapó, sin levantar la vista, Jiraiya ya sabía lo que venía. Otro rubio, presumiblemente el verdadero, ya estaba por encima de la cabeza de su mentor, usando su quinto y último clon como plataforma para elevarse más que su oponente. Y caía. Rápido. Cargando una patada de hacha potenciada con chakra, se concentró en su objetivo, la coronilla de su padrino. ¡Ja! Con un golpe brutal, el talón de su pie se estrelló contra el inútil bloqueo de su oponente. Maricón. Dando una voltereta en el aire, el verdadero Naruto aterrizó impecablemente en el suelo, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Claro, no fue perfecto. El plan inicial no funcionó, pero los ajustes sobre la marcha que los clones lograron hacer funcionaron aún mejor. Lo más importante es que Naruto tenía la química necesaria para cambiar sus planes sin palabras. El resultado esperado del entrenamiento al que lo sometía su padrino. Sin embargo, no tuvo tiempo de celebrar la victoria. Arte ninja. Aguja de cabello Senbon. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, sin siquiera tener que mirar para saber qué venía. Mierda, dispérsense. Los 6 Naruto se dispararon en diferentes direcciones, usando su entorno como cobertura contra la horda de púas blancas voladoras. El verdadero Naruto y uno de sus clones estaban agachados tras una roca, intentando escuchar cualquier actividad a su alrededor. Hizo una mueca al recordar a 2 clones que no tuvieron la suerte de escapar. Eso probablemente le habría dolido. ¿Oyes algo?, preguntó el clon de sombra a su invocador en un susurro. El rubio verdadero negó con la cabeza con fuerza. No, ahora no, no lo sé. Respondió con la misma calma. Ni siquiera estoy completamente seguro de dónde vino ese ataque. Su jutsu cubre un espacio tan amplio que es casi imposible localizar al lanzador a esa distancia. Estaba a punto de decir algo más, pero algo lo detuvo. El temblor de sus orejas. Oye, ¿me oyes? HSSSSSS simultáneamente, las miradas de ambos rubios se dirigieron hacia sus pies, sus ojos se iluminaron con horror ante lo que vieron. El sonido era el silbido de una bomba de papel. Mierda, el verdadero Genin fue interrumpido cuando su copia, actuando por instinto, agarró a su invocador por el cuello y, con todas sus fuerzas, lo arrojó a un lado. Un instante después, justo cuando Naruto se encontraba fuera del alcance de la explosión, el área se iluminó con una brillante bola de fuego y luz. La explosión sacudió el suelo con violencia, y la reverberación recorrió el tronco de los árboles circundantes, haciendo que las gruesas ramas cubiertas de hojas rebotaran como si un fuerte viento las atravesara. El estudiante de Jiraiya se desprendió con suavidad de su rol y se puso de pie, mirando hacia donde su clon había sido engullido por la explosión. El suelo donde se encontraban y la roca que habían usado como refugio estaban quemados por ceniza negra. Un ligero escalofrío le recorrió la espalda al recordar los últimos momentos y experiencias de su salvador. ¿No te parece que fue un poco extremo?, preguntó el rubio en voz alta, con un toque de exasperación, a pesar de estar aparentemente solo. Eso podría haberme matado. Se oyó un leve estruendo bajo sus pies. Segundos después, la cabeza de su maestro emergió del suelo justo frente a ellos, gracias al jutsu del cazador de cabezas. Se miraron fijamente, su ahijado ni siquiera se inmutó, salvo por un leve tic en los ojos, ante las exageradas travesuras del Sannin. Lo pensé. Fue la respuesta seria del sapo Sapo. ¿Y a qué conclusión llegaste?, preguntó el Genin, decidiendo seguirle la corriente al hombre mayor. No. Lentamente, casi cómicamente, se levantó del suelo, sin romper el contacto visual con su subordinado. Una vez que estuvieron a la altura de los ojos, el sabio continuó. Cuando te enfrentas a una decisión instantánea, debes ser capaz de desconectar y reaccionar. Si tienes que detenerte a pensar en algo antes de hacerlo en el fragor de la batalla, morirás. Así que, si vamos a practicar maniobras evasivas, quiero que sientas que tu vida está en juego. De hecho, estoy dispuesto a arriesgarla por ti. ¡Qué noble de tu parte! El sarcasmo brotaba de la boca del joven, a pesar de estar totalmente de acuerdo con las palabras de su maestro. Es un gran sacrificio el que estás dispuesto a hacer por mí. ¿Qué puedo decir? Tomo las decisiones que nadie más quiere tomar. Jiraiya sonrió con picardía, lo que hizo que el labio de su ahijado temblara levemente. Naruto ya no pudo contenerse.
Se echó a reír. Parecía que la risa del rubio era contagiosa, pues su mentor lo imitó con una carcajada. Tras su breve ataque de risa, el genin se secó una lágrima perdida de la mejilla con el dorso de la mano. ¿Puedes no mirarme con esa cara de tonto? Tartamudeó, conteniendo la risa. Cruzando los brazos y mirando a un lado, Jiraiya fingió molestia. No tengo ni idea de qué hablas. A lo que el rubio respondió con un resoplido exagerado. Ahora que el ambiente pasaba del entrenamiento serio a la charla informal, Naruto relajó los hombros. Momentos como estos le hacían comprender lo importante que era Jiraiya para él. No había nadie en su vida con quien pudiera pasar tanto tiempo. Claro, estaba Iruka, pero era diferente. ¿Cómo? No lo sabía. Naruto no tenía familiares con los que comparar sus relaciones. Si tuviera que adivinar, Iruka era como un hermano mayor. Lo cuidaba, se reía con él. Pero, ¿qué era Jiraiya para él? Claro, a veces era un poco bobo, pero esa era una de las cosas que más le gustaban de él. Desde que Jiraiya le había dicho que ya no lo ignoraría para escribir su libro, su relación no había hecho más que mejorar. Naruto se sentía seguro, importante e incluso querido. Me pregunto si esto es lo que se siente tener un padre, y, sin embargo, a pesar de su estrecha relación, el rubio no sabía mucho sobre su mentor / tutor. Había algunas cosas que llevaba tiempo queriendo preguntarle a su padrino, pero no sabía cuándo ni cómo sacarlas a colación. Oye, Sensei. Empezó el rubio lentamente, dándole vueltas a las preguntas para asegurarse de que salieran como él quería. ¿Puedo preguntarte algo? Jiraiya descruzó los brazos y miró a su alumno con curiosidad. Tenía como 3 o 4 cosas ingeniosas que decir, pero podría guardarlas para otro momento. Sabes que puedes preguntarme lo que quieras, chico. ¿Qué pasa? Tú y Orochimaru eran amigos, ¿verdad? Preguntó el genin con incertidumbre, temeroso de que mencionar al compañero rebelde del Sannin pudiera arruinar el ambiente que habían creado. La mirada curiosa del sapo se acentuó aún más. ¿Por qué preguntas de repente? Su tono no era negativo ni acusatorio, solo curioso. Bueno, siendo sincero, no sé mucho de ti aparte de lo que sabe todo el mundo, explicó Naruto, acomodándose distraídamente la diadema. En el hospital, antes de irnos de la aldea, me dijiste que me diera por vencido con Sasuke. Ahora que lo pienso, parece que hablabas por experiencia propia. Jiraiya suspiró profundamente, decidiendo no quedarse de pie, y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Necesitaba sentarse para este tema tan delicado. Bueno, como sabes, Orochimaru estuvo en mi escuadrón genin bajo el mando del tercer Hokage. Crecimos juntos y finalmente nos conocimos como el Sannin legendario junto a Tsunade. Al igual que tú y Sasuke, al principio no nos llevábamos muy bien. El sabio rió entre dientes, recordando las frecuentes discusiones que tenía con los miembros de su equipo. Aún así, supongo que podemos decir que nos hicimos amigos con el tiempo. Participando en misiones, luchando juntos en la Gran Guerra, de verdad que se convirtió en mi mejor amigo. Una sonrisa agridulce se dibujó en su rostro. Recordar su amistad con la serpiente era difícil a veces, pero se alegraba de poder recordarlos. Naruto hizo una mueca al darse cuenta de que el estado de ánimo sombrío era obra suya. Aún así, decidió seguir adelante. ¿Y, cuando dejó la aldea? Una parte de mí lo presentía, y otra parte lo negaba, reconoció Jiraiya. Cuando Sarutobi-sensei me contó lo que encontró en ese laboratorio y su encuentro con Orochimaru, no lo creí. Ignoré el consejo de mi maestro y fui tras él solo. Intenté obligarlo a regresar a la aldea que ambos habíamos considerado nuestro hogar durante tantos años. Y, bueno, ya saben cómo terminó eso. A pesar del cambio de humor, Naruto logró sonreír. Jiraiya lo miró con curiosidad. ¿De qué sonríes? ¿Sabes, sensei? Tú y yo nos parecemos mucho. Naruto rió débilmente, rascándose la nuca. Claro, quizá no por las mejores razones, pero nos parecíamos al fin y al cabo. Jiraiya rió entre dientes. No tienes ni idea, Naruto, pensó. Supongo que sí. Lo lamento. El Sannin parpadeó, sorprendido por la repentina disculpa. ¿Perdón por qué? Cuando me dijiste que no fuera tras Sasuke, me enojé. No me detuve a pensar en lo que decías ni por qué lo decías. Solo escuché que querías que renunciara a traer a Sasuke de vuelta a la aldea. ¿Has estado pensando en esa conversación últimamente? ¿Por qué? A veces pienso en lo que podría haber hecho de manera diferente. ¿Y? Ahora era el turno de Naruto de suspirar. Intenté arrastrarlo de vuelta a la aldea de la hoja sin pensar ni un segundo en por qué se fue. Y aunque lo hubiera pensado, no creo haberlo entendido.
Estaba sentado en una roca plana junto a Jiraiya, contemplando el cielo azul y despejado del monte Myoboku. El viento relajante le acariciaba el pelo. Con todo lo que ha pasado este último año, aunque todavía no lo entienda del todo, sí entiendo por qué se fue. Jiraiya intercambió una mirada con su alumno, sorprendido por la introspección que había experimentado el niño. A esa edad, mientras era un ninja que participaba en una guerra shinobi, no creía ser capaz de eso. La guerra es un concepto fácil de comprender, pero comprenderse a uno mismo es realmente difícil. En todo caso, la guerra hace que una persona se reprima en lugar de aceptarse. Bueno, ahí es donde Orochimaru y Sasuke son diferentes, comenzó el hombre mayor. Orochimaru abandonó la aldea para perseguir sus propias ambiciones, sacrificando vidas sin miramientos para alcanzar sus objetivos. Sasuke, en cambio, si bien tiene ambiciones y objetivos, estos surgen del deseo de vengar a su clan y eliminar a su hermano. Creo que no hay nada que yo, ni nadie, pudiera haber hecho para recuperar a Orochimaru. No creo que lo mismo ocurra con Sasuke. Normalmente, el sabio no compartiría abiertamente sus pensamientos sinceros sobre Sasuke, por temor a que eso pudiera motivar aún más al joven rubio a perseguirlo. Sin embargo, al ver cómo su discípulo madura, empieza a darse cuenta de que ocultar sus verdaderos pensamientos no ayudará a nadie. Naruto merecía escuchar la verdad. Tal vez, fue todo lo que el rubio tuvo que decir en respuesta. ¿Cómo te afecta poder comprenderlo?, preguntó su padrino, genuinamente interesado en la respuesta del rubio. Hubo una larga pausa. El silencio era tan intenso que se podía oír caer un alfiler. Esta era una pregunta que Naruto llevaba meses dándole vueltas. Pensándola con tanta frecuencia, ya sabía cuál sería su respuesta. No voy a intentar obligar a Sasuke a regresar a la hoja. Jiraiya casi sufrió un infarto tras su declaración. Sin embargo, nadie podía culparlo. Después de todo, el rubio había estado más decidido a traer a Sasuke de vuelta a la hoja desde que Shikamaru le contó que se había ido. Demonios, le había prometido por su vida a Sakura que traería de vuelta a Uchiha. Al abandonar esa promesa, el genin también le estaba dando la espalda a su camino ninja. No, el rubio finalmente comprendió lo compleja que era la situación. Era un niño tonto que hizo una promesa tonta sin comprender plenamente las consecuencias de sus actos. Si Sasuke realmente no deseaba regresar a la aldea, obligarlo solo empeoraría la situación. Resentiría a Naruto y a la hoja aún más de lo que ya siente. Solo funcionaría si lograban convencerlo de regresar por voluntad propia. Si encontrara la manera, lo intentaría, pero a partir de hoy, la amenaza de Akatsuki prevalece sobre todo lo demás. Bueno, no había necesidad de seguir preocupándose por eso ahora. Tenía otras cosas más urgentes en la cabeza. Bueno, ¿no es esto un poco de déjà vu?, pensó Naruto con cierta irritación mientras miraba la página en blanco del escritorio. Últimamente, entrenar le había ocupado gran parte del día, así que encontrar tiempo para sentarse a escribir le resultaba un poco difícil. Así que era tarde. Muy tarde. Pero, tras recibir ese ejemplar de su libro de la editorial, se había comprometido a encontrar el tiempo. Necesitaba decirles a todos lo que pensaba del mundo que los rodeaba, les gustara o no. Aunque le costaba crear esta esperada secuela y no sabía por qué. Cuando el chico tuvo dificultades para escribir la primera parte, influyeron muchos factores. En aquel entonces, primero necesitaba aprender a escribir oraciones coherentes. Después, tenía que definir la premisa, la trama y el mundo sobre el que escribiría. Sin embargo, una vez resueltos todos esos detalles, el proceso de escritura con sus clones transcurrió con relativa fluidez. ¿Y ahora qué? Ya tenía todo planeado, solo necesitaba ampliar la trama y llevarla por el nuevo rumbo que quería. ¿Por qué? ¿Por qué le costaba tanto? Sabía exactamente sobre qué quería escribir, ¿verdad? ¿Sobre qué estás escribiendo?, dijo una voz amigable y alegre. El adolescente rubio, que había estado distraído, se levantó de golpe, sorprendido. Naruto ya no estaba en los archivos del monte Myoboku. Todo a su alrededor era blanco. Un brillo que cansaba la vista, suelos blancos, paredes blancas que parecían extenderse hasta la eternidad, y un cielo blanco que parecía extenderse hasta el cielo. Era pura nada. Al girar la cabeza hacia el sonido que lo sacó de su aturdimiento, sus ojos se encontraron con otro par de brillantes orbes azules. Era él, pero no él al mismo tiempo. De pie frente al adolescente se encontraba una versión mucho más baja y joven de sí mismo. Si tuviera que adivinar, sería él cuando tenía unos 5 años.
Vestido con una camiseta blanca y unos pantalones cortos cargo blancos, el pequeño Naruto giró ligeramente la cabeza, confundido por la reacción de su yo mayor. ¿Qué pasa? ¿Te asusté? El adolescente mantuvo los ojos entrecerrados. ¿Qué demonios está pasando? Pensó. Expandiendo sus sentidos, intentó sentir el chakra de su invitado desconocido para ver si alguien en el monte Myoboku lo manipulaba mediante una transformación. Esperando que fuera Jiraiya gastándole una broma, se confundió aún más al no percibir nada. Al revisar su propio chakra en busca de alguna perturbación, también determinó que no estaba bajo un genjutsu. Así que, ¿en serio qué estaba pasando? Siguiente capítulo. De corazón a corazón.